Buenas tardes. Hoy estaré hablando sobre bioseguridad en fincas de guineo y plátano. La implementación de un plan de bioseguridad en la finca es la forma más efectiva de proteger esta industria de la amenaza que representan las plagas y enfermedades exóticas. La bioseguridad es una estrategia que consiste en implementar prácticas que ayuden a prevenir la entrada de enfermedades que no tenemos en la isla, como lo son la marchitez causada por Fusarium raza 4 tropical, el moco bacteriano y el virus del cogollo racimoso o Bonchitop, entre otros. Tener un plan de bioseguridad promueve la detección temprana de enfermedades para así poder erradicar o demorar su diseminación y reducir su impacto en las fincas en Puerto Rico. El propósito principal es la exclusión o mantener la finca libre de enfermedades, ya que una vez ingresan, su erradicación es difícil, si no imposible, y su manejo es muy costoso. El agricultor debe orientar a sus empleados de las prácticas básicas incluidas en el plan y buscar soluciones que se puedan implementar en la finca. La marchite por Fusarium raza 4 tropical es una de las enfermedades que representa una seria amenaza para la producción de guineo y plátano. La raza 1 de Fusarium devastó la industria bananera de exportación de guineo Gros Michel en los años 50 y 60. Fusarium raza 4 tropical es más agresiva y afecta a los cultivares que producen más del 80% de los bananos que se consumen en el mundo. Donde está presente, su control es difícil, ya que permanece en el suelo en forma de esporas o clamidosporas resistentes, hasta por 30 años, y no hay variedades resistentes disponibles actualmente. Otra enfermedad que de entrar a Puerto Rico ocasionaría grandes pérdidas es la enfermedad del moco bacteriano causada por Ralstonia solanacearum raza 2. Esta enfermedad ya se ha detectado en Centro y Suramérica. El virus del cogollo racimoso o Bonchitop es la enfermedad viral más importante del banano en el mundo y tampoco se encuentra en la isla. Es transmitida por el áfido Pentalonia nigronervosa, el cual está presente en Puerto Rico y es el vector del virus del anillado de la papaya. Fusarium raza 4 tropical se ha ido diseminando desde el sureste asiático a través de Asia y Europa y fue detectado en Colombia en el 2019. Los agricultores y personal de las fincas no deben visitar países donde se haya confirmado la presencia de Fusarium raza 4, y en el caso de visitar fincas de musáceas deben tener una vestimenta y par de zapatos adicionales y desecharlos antes de regresar a Puerto Rico. Es importante no traer ningún tipo de souvenir confeccionado con material vegetal de guineo o plátano, ya que se han encontrado esporas de este hongo en los mismos. Las enfermedades, tanto las presentes como las que pueden ser introducidas, se diseminan de diferentes formas en la finca. Tomando como ejemplo la marchitez por Fusarium raza 4, observamos cómo puede diseminarse por los trabajadores en sus herramientas, en el suelo adherido a sus zapatos y en maquinaria agrícola. Se puede diseminar dentro de la finca o a otras fincas en material de propagación infectado, ya que los hijuelos no muestran los síntomas, o sea, están de forma asintomática la enfermedad en estos hijuelos y se usan para siembras nuevas, diseminando así la enfermedad. Los animales de la finca e insectos plaga como el picudo pueden ser portadores, al igual que el agua de riego o de escorrentía. Es de extrema importancia que los empleados de la finca conozcan cómo se diseminan estas enfermedades para así poder llevar a cabo un plan de prevención que sea efectivo. Un factor muy importante en un plan de bioseguridad es, es sembrar material de propagación que esté libre de enfermedades. Este debe producirse en la finca o utilizar plántulas de cultivo de tejido. Una vez los hijos o las plántulas sean sembradas en el campo, deben ser monitoreadas para detectar cualquier enfermedad temprano en el desarrollo del cultivo. En las visitas a la finca se debe tener un registro de los visitantes. El personal a cargo del portón de acceso debe estar adiestrado en las medidas de bioseguridad que se deben seguir en la finca para que de esta forma pueda orientar mejor a los empleados y a los visitantes. Los visitantes deben coordinar su visita previamente y se les debe requerir no haber visitado otras fincas ese día ni haber visitado recientemente fincas de guineo o plátano en el exterior.
Tanto los empleados como los visitantes, entre los cuales se pueden incluir vendedores de productos agrícolas, plaguicidas u otros visitantes, deben pasar por un área destinada, ¿verdad?, en la finca al llegar al lavado de manos y desinfectar su calzado. También el dueño de la finca puede proveer botas que se tengan para este propósito. Y los vehículos de estos visitantes deben estacionarse en un lugar destinado que no esté cercano a las siembras. Se han probado diferentes productos para la desinfección de calzado, equipos y herramientas. Estos tienen efectos residual hasta por 7 días, según estudios de Corbana, la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica, y son el amonio cuaternario, los yodóforos y el glutaraldehído. Estos se utilizan en dosis que van desde 1000 a 2000 miligramos por litro para desinfección de herramientas y de 3000 a 4000 miligramos por litro para desinfección de equipos agrícolas y para la solución que llevan los pediluvios. Se han realizado experimentos para probar la efectividad de los desinfectantes. En la placa 1, que corresponde a botas con suelo adherido, se observa un alto crecimiento de microorganismos. En la placa 2, luego de lavar con agua, se reduce el crecimiento. Y en la placa 3, que corresponde a botas que se han desinfectado, no hay crecimiento de microorganismos, demostrándose así la efectividad que conlleva la desinfección. A la salida de la finca, los trabajadores y visitantes deben eliminar los restos de suelo que pueden transportar y ponerse su calzado regular. A la izquierda observan botas sucias y cómo deben quedar luego de lavarse y desinfectarse. Los empleados que van o regresan hacia la finca y los que se mueven entre las diferentes zonas de la finca deben llegar limpios y salir limpios. Deben eliminar el exceso de suelo de las botas antes de pasar por el pediluvio para que la solución desinfectante sea más efectiva. Aquí observan un pediluvio que se puede localizar dentro de la finca, que es el que se observa en la zona central. Y el pediluvio que observan al lado derecho es un pediluvio que debe estar localizado dentro de la empacadora para evitar que dentro de la misma haya ningún flujo de suelo que pueda estar infectado. Este es el procedimiento que observan aquí para asegurar una desinfección adecuada y que se cumpla con el plan de bioseguridad. Debe lavarse con jabón y con un cepillo, luego enjuagar, desinfectar y examinar finalmente que estén limpias las botas. La zonificación de las zonas en la finca puede evitar la diseminación de enfermedades. En la zona de exclusión estarían los visitantes. En la de separación, vehículos indispensables como camiones para recolectar frutas y otros insumos agrícolas que lleguen a la finca. Y la zona de producción, que sería la zona como tal donde tendríamos los vehículos, maquinarias y equipos de la finca, los cuales no deben entrar ni salir de la zona de producción sin estar desinfectados. Esto que ustedes observan es un protocolo que se ha seguido en Colombia luego de haberse entrado la enfermedad del Fusarium raza 4. Para que la zonificación sea efectiva, deben colocarse rótulos y señales claras en la entrada principal de la finca, en otras áreas, por ejemplo, donde están las maquinarias, vehículos, equipos de arado, equipos de aplicación de plaguicidas, en las instalaciones de procesamiento, en los estacionamientos y en las estaciones de lavado. O sea, en cualquier lugar que sea posible que haya señales para que entonces los empleados puedan tener información y el plan de bioseguridad sea más efectivo. Se debe prevenir la entrada o dispersión de patógenos por el movimiento del personal y en la maquinaria agrícola. Para esto, se puede limitar el movimiento del personal entre las diferentes áreas de la finca, utilizando una vía para el movimiento de maquinarias, personal y productos dentro de la finca. Se deben tener herramientas propias de la finca y desinfectarlas durante las labores del cultivo y al finalizar el día, después de ser usadas en el campo. Y se debe evitar sobre todo compartir equipo y herramientas entre diferentes fincas. La finca debe estar cercada con verjas o cercas vivas para controlar la entrada de personas ajenas o animales a la finca que puedan introducir plagas o enfermedades.
Y un factor muy importante es el adiestramiento de los empleados en la finca. Ellos deben conocer estas enfermedades que pueden ser diseminadas y tanto ellos como los visitantes y los familiares de estos trabajadores deben estar informados que existe en la finca un programa de bioseguridad. Deben tener también conocimiento básico de las principales enfermedades que atacan el cultivo, de las enfermedades que no están en el cultivo y que deben ser prevenidas, y de los procedimientos básicos a seguir en caso de que se pueda detectar una planta afectada y que ellos deben hacer. Algo que ayuda mucho es colocar afiches y otra información en la entrada a la finca y en otros lugares donde son frecuentados por estos empleados, de forma que ellos allí puedan referirse y observar los síntomas que causan estas enfermedades, cómo se diseminan y qué prácticas de prevención ellos tienen que realizar en la finca para que no entren estos patógenos. El adiestramiento de los empleados, ya sea mediante charlas o demostraciones en el campo, es muy importante. En cuanto a las demostraciones, pues allí se les puede explicar cómo se realizan las tareas en el campo para evitar que se diseminen enfermedades. Esto va a ayudar entonces a que los empleados adopten estas prácticas y que la implementación del plan de bioseguridad sea efectivo. Es esencial sobre todo capacitar al personal que realiza labores de desije, cosecha, desoje y otras actividades, ¿verdad?, dentro de la siembra, ya que ellos son los que recorren todo el área de producción y pueden observar a tiempo cualquier síntoma sospechoso. El obrero que observa plantas sospechosas enfermas en la siembra debe informarlo a un supervisor, quien será el que esté autorizado a examinar el lugar, tomar fotos de calidad y recopilar la información necesaria, como por ejemplo los síntomas que se observan, la ubicación mediante georreferenciación o punto de GPS, la variedad, la edad de la siembra y el origen del material de propagación utilizado en esa siembra. Luego de tomar esa información, el encargado debe delimitar la planta sospechosa con una cinta de polietileno de color amarillo para evitar el ingreso a esa zona por los trabajadores de la finca. Y no debe cortar ninguna parte de esa planta porque podría llevar, ¿verdad?, la enfermedad a otros lugares. Otra cosa muy importante es que debe desinfectarse el calzado antes de abandonar el área donde está la planta enferma, al igual que los obreros que lo detectaron. Luego de esto, debe inspeccionar los alrededores para detectar plantas que tengan síntomas similares. El encargado debe informar lo encontrado a la Oficina de Sanidad Vegetal del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, quienes serán los que tomen las muestras. Aquí observamos cómo se toman muestras para detectar la presencia de Fusarium raza 4 tropical. En el primer recuadro vemos una planta enferma. Luego que esta planta, el pseudotallo es cortado, se toma una muestra de tejido interno afectada y esta muestra entonces se pone en un tubo para enviarlo para análisis. En el caso de síntomas sospechosos, en el caso de Colombia, aquí tenemos un ejemplo del protocolo que ellos han seguido cuando se han detectado plantas sospechosas. Normalmente se toman las muestras y se destruye tratando con urea 1 kilogramo por bolsa. Luego se demarca la zona y se colocan un encarpado para encerrar el área y que no se disemine la enfermedad a otros lugares. Y la eliminación de plantas se hace con glifosato, un herbicida. En cuanto al diagnóstico de estas enfermedades, el Colegio de Ciencias Agrícolas estará apoyando al Departamento de Agricultura de Puerto Rico. Pueden contactar a la doctora Marta Giraldo a su email marta.giraldo@upr.edu en el Laboratorio de Fitopatología y Cultivo de Tejido de la Estación Experimental Agrícola de Río Piedras, o a esta servidora en la Clínica de Diagnóstico del Servicio de Extensión Agrícola en la UPR en Mayagüez, a mi email wanda.almodóvar@upr.edu. En el caso de establecer cuarentenas efectivas, Australia ha sido muy efectiva. Como observan aquí, ha establecido planes de divulgación efectivos para prevenir la diseminación de la Marchites por Fusarium raza 4 tropical y ha sido muy efectiva en el establecimiento de cuarentenas.
Las campañas educativas se hacen de manera extensiva a todas las personas involucradas directa e indirectamente con esta industria, sobre cómo tienen que entrar y cómo tienen que salir para entrar limpio y salir limpio. El mejor trabajo que se ha encontrado es la comunicación, trabajar uno a uno con los trabajadores y con los productores. El Servicio de Extensión Agrícola y la Estación Experimental Agrícola han establecido un programa de divulgación para orientar a los agentes agrícolas, agricultores y otro personal relacionado a la industria de guineo y plátano en Puerto Rico. Se ha hecho una campaña de hacer publicaciones educativas, además de esto, de hacer programas de radio, podcast y otros tipos de formas de educación masiva para llevar esta información a la comunidad. Aquí les dejo entonces algunas referencias que pueden ayudarlos a tener más información sobre las medidas de bioseguridad que se pueden seguir y planes de contingencia que se han desarrollado en la eventualidad de poder detectar una enfermedad exótica en su finca y qué medidas se deben seguir. Para ver la información de este foro y otra información de importancia, pueden accesar las páginas de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube del Servicio de Extensión Agrícola. Gracias por su atención. Pueden ver información relacionada a este tema y otros temas de identificación y manejo de enfermedades en plátano y guineo y otros cultivos en la página de Facebook de la Clínica de Plantas y el grupo de Facebook y mediante el sitio sistemaupr.sharepoint.com sites manejo integrado de plagas.